Para el segundo avance del anteproyecto de investigación denominado Responsabilidad civil en las relaciones familiares, configuración del daño resarcible en Colombia por interferencia parental con afectación del vínculo paterno-filial, un análisis normativo y jurisprudencial cuyo problema se justifica en la constitucionalización del derecho de familia como herramienta necesaria para lograr la articulación entre la protección reforzada del menor y su reparación integral ante daños por interferencia parental, fenómeno redefinido en sentencia T-526 del 2023 de la Corte Constitucional, que abandonó el síndrome de alienación parental y adoptó el concepto de interferencia parental basado en derechos fundamentales. Esto introduce un cambio sustancial en el hecho general del daño, el daño jurídicamente relevante, la determinación del nexo causal, la definición del factor de imputación, el enfoque probatorio y determinar los mecanismos de reparación. La relevancia del problema investigativo se evidencia el tránsito del derecho de familia hacia un modelo constitucionalizado, en el cual los derechos fundamentales de los menores de edad irradian las relaciones familiares y en particular los conflictos intrafamiliares complejos. En tanto, el ordenamiento jurídico colombiano aún no ha construido una teoría sistemática sobre la responsabilidad civil derivada de daños ocasionados por conductas de interferencia parental, generando incertidumbre sobre la posibilidad de reparación integral de los perjuicios emocionales, afectivos y relacionales sufridos por aquellas personas vulnerables. En cuanto a la relevancia, pertinencia e importancia del problema jurídico, tenemos que el derecho de familia contemporáneo de la Ley 1098 de 2006 prioriza medidas de restablecimiento de derechos, pero no garantiza mecanismos resarcitorios integrales. Por su parte, la Ley tradicional de la responsabilidad, es decir, el artículo 2341 y siguientes del Código Civil, no ha sido articulada en favor del menor de edad para responder a daños extrapatrimoniales como el daño moral, daño al proyecto de vida, daño a la vida en relación o afectación al desarrollo emocional del menor en general, causados en contextos de deterioro del vínculo afectivo paterno-filial. Es decir, existe una brecha estructural entre el derecho de familia, que predica una protección o restablecimiento, y la responsabilidad civil tradicional, que predica reparación o indemnización de perjuicios. Este cambio genera incertidumbre jurídica, pues no existen reglas claras sobre cuándo las conductas de interferencia parental generan responsabilidad civil, lo cual deja sin reparación integral el daño extrapatrimonial ocasionado dentro de las relaciones familiares. La investigación se vuelve imprescindible para armonizar la jurisprudencia con normatividad civil vigente, pues a la luz de la Ley 1098 el menor afectado por interferencia parental puede ser protegido, en principio, pero allí no se contempla la reparación e indemnización de los perjuicios que pudo haber sufrido. Esto contraviene estándares internacionales, entre otros como la Convención sobre Derechos del Niño, incorporados vía bloque de constitucionalidad. En la práctica judicial, la ausencia de criterios claros sobre daño extrapatrimonial, imputación y causalidad en escenarios de interferencia parental genera decisiones disímiles por jueces y comisarios de familia, afectando la seguridad jurídica y la protección efectiva del menor. El problema surge de identificar un vacío normativo en la Ley 1098 de 2006, la cual no contempla un concepto jurídico de la reparación o indemnización, ya que protección o restablecimiento de derechos y reparación o indemnización de perjuicios no son lo mismo. Entonces es válido preguntar, ¿qué condiciones jurídicas actualmente permiten aplicar el régimen de responsabilidad civil en conflictos familiares de interferencia parental? De la pregunta se extraen elementos propios de la problemática. Primero, el objeto, pues el régimen de responsabilidad civil es para reparar integralmente daños extrapatrimoniales de menores de edad. Segundo, el contexto propio de los vínculos paterno-filiares. Tercero, el fenómeno de interferencia parental. Y cuarto, los sujetos involucrados, esto es, los menores de edad y sus progenitores. Por tanto, la problemática expone que existen afectaciones emocionales y relacionales graves, que las medidas administrativas actuales de la Ley 1098 son protectoras en principio, pero no son resarcitorias, es decir, que el sistema jurídico presenta vacíos frente al daño extrapatrimonial en contextos de violencia intrafamiliar que merecen ser estudiados por funcionarios de la jurisdicción civil familia, sin perjuicio de la acción penal procedente ante la Fiscalía General de la Nación y jueces penales. Para la agrupación y clasificación de los elementos conocidos y desconocidos, tenemos en el primer grupo de elementos conocidos la existencia de daño al vínculo paterno-filial, como vulneración a los derechos del menor de edad.
el reconocimiento constitucional del interés superior del menor y la falta de reparación integral del menor. Por su parte, entre los elementos desconocidos tenemos las condiciones jurídicas para imputar la responsabilidad civil por interferencia parental, la naturaleza jurídica del daño derivado de interferencia parental y el alcance resarcitorio de la responsabilidad civil en contextos familiares. Dicho lo anterior, se plantea como hipótesis que, si logramos demostrar que las conductas de interferencia parental imputables al progenitor generan daños extrapatrimoniales al menor y el nexo causal correspondiente, entonces habremos probado que la responsabilidad civil constituye un mecanismo constitucionalmente legítimo y necesario para garantizar la reparación integral y la protección efectiva del interés superior del menor. De esta manera, la hipótesis articula la tensión entre dogmática civil y constitucionalización del derecho de familia, proponiendo una reinterpretación sistemática, es decir, permite la reconceptualización de la responsabilidad civil en el derecho de familia colombiano desde un enfoque constitucional y garantista, en tanto aquella no puede permanecer limitada a relaciones patrimoniales clásicas cuando están comprometidos derechos fundamentales de menores de edad víctimas de interferencia parental.